Soy Juan Manuel Valderrama y voy a hablar de la parte introductoria de lo que sería la consulta previa en materia minera. Entendamos el concepto de consulta previa que está reconocida desde nuestra Constitución Política del Estado. Específicamente en el artículo 30, párrafo 15, menciona que todo pueblo indígena originario campesino tiene derecho a ser consultado toda vez que se promuevan o prevean medidas legislativas y administrativas que puedan afectar su desenvolvimiento. El artículo 403, por otro lado, reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, la consulta previa de explotación de recursos no renovables que se encuentren en su territorio. Por otro lado, yendo ya a la parte introductoria de lo que sería el concepto como tal, la Ley 535 de Minería menciona o reconoce a la consulta previa como un proceso de diálogo intracultural e intercultural. Pero, ¿qué entendemos por un diálogo intracultural? Podemos entender a que promueve la recuperación, el fortalecimiento, el desarrollo, la cohesión al interior de las culturas de los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Y qué entendemos por intercultural? Se entiende como el encuentro de expresiones distintas, de diálogo, de culturas distintas, en el que este diálogo emergerá y complementará distintas posturas con el fin de llegar a un entendimiento y a una comprensión. Por otro lado, este proceso de diálogo intracultural e intercultural se presume la buena fe, es libre y debe ser informado. Se lleva a cabo entre el actor productivo minero como solicitante y el sujeto de consulta, que sería en este caso el pueblo indígena originario campesino, a través de su representante o sus representantes, a la cual la finalidad de esta consulta es llegar a un acuerdo para la suscripción de un contrato administrativo minero. Aspectos a considerar del actor productivo minero para la solicitud de un contrato administrativo minero. Primero, se deben tomar en cuenta a las comunidades más cercanas del área solicitada para que estas mismas sean sujetas o sujetos de consulta. Segundo, estas comunidades deben participar en eventos informativos para así poder identificar a las autoridades locales para luego posteriormente poder socializar la información de la actividad minera que se pretende realizar en dicha comunidad o territorio. Las partes que participan durante la consulta previa son los representantes de los pueblos indígenas afectados y el Estado. Es bueno también poder mencionar que los representantes pueden participar con sus respectivos asesores y que es responsabilidad del Estado poder facilitar la participación de intérpretes de ser necesario para poder llevar a cabo las reuniones o eventos y así poder evitar malos entendidos entre las autoridades locales y los representantes del Estado. Procedimiento de consulta previa se divide en 4 fases. Primera fase, preparatoria, artículo 210 de la Ley 535, clasificación de actividades mineras. La JAN realiza la identificación de sujetos de consulta previa, para ello elabora un informe técnico. Segunda fase, deliberativa, artículo 213 de la Ley 535, área minera, parajes minero y prioridad. La AJAN comunicará la resolución y documentación pertinente notificando a la autoridad de las comunidades identificadas. Tercera fase, mediación, artículo 214, Ley 535, unidad de medida del área minera y consolidaciones. La AJAN Nacional procederá a llevar adelante los procesos de mediación. Cuarta fase, decisión final. El artículo 215 de la Ley 535, característica del área minera. En caso de llegar a acuerdos, emitirá una resolución aprobatoria. De lo contrario, se remiten todos los antecedentes al Ministerio de Minería y Metalurgia.
Normas internacionales. Por tratados internacionales, el Estado boliviano garantiza la consulta previa de los derechos humanos y los pueblos indígenas originarios campesinos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un instrumento fundamental que defiende los derechos del indígena, los derechos a la propiedad y la autonomía en las decisiones de estos pueblos y la explotación de sus recursos naturales en su territorio. Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos. Es un tratado que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Este pacto también crea comité para controlar a los estados con lo determinado. Declaración y Programa de Acción de Viena. Se adopta esta declaración, la cual reconoce la contribución al desarrollo y al pluralismo. Por tanto, el Estado debe garantizar la total y libre participación en todos los aspectos de la sociedad y en particular en los casos que los corresponda. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un documento que detalla los derechos humanos de estos pueblos y representa el compromiso de los estados de respetar los derechos y principios de los pueblos indígenas contra la violencia y discriminación. Normativa nacional. La Constitución Política del Estado, en el artículo 269 y artículo 273, reconoce los derechos de los pueblos originarios campesinos, entre ellos la consulta previa respecto a los recursos naturales. Ley de hidrocarburos. En el título séptimo menciona los derechos a la consulta y participación de los pueblos campesinos, indígenas y originarios cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera. Ley del régimen electoral del año 2010. También aborda la consulta previa con un mecanismo de democracia directa y participativa que debe ser convocada por el Estado antes de la ejecución de proyectos para la explotación de los recursos naturales. Ejemplo real. Denuncia de la cooperativa y las empresas mineras en Azairama, norte de La Paz. Acaparan más de 200 cuadrículas. Comunarios de Azairama denuncian que la cooperativa minera aurífera Azariama, Colorado, y consejeros de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, Ferreco, y las empresas Singar y Huasiquibol están acaparando más de 200 cuadrículas para la explotación de oro a lo largo del río Tuichi. Comunarios presentaron su denuncia, que se asienta en la información oficial de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, que establece que la cooperativa minera aurífera Azariama tramita dos áreas, 69 cuadrículas en un sector y 75 en otro sector, en total 144 cuadrículas. Los comunarios relataron a esta agencia que al menos 50 familias fueron engañadas por la cooperativa, toda vez consiguieron que la consulta previa salga a su favor, prometiendo a los pobladores que se convertirían en socios. Sin embargo, esta promesa fue incumplida hasta el día de hoy.